nos mueve, que nos levanta, que nos da ese ánimo en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la debilidad. Hay un Dios poderoso, hay un Dios que nos acaricia, hay un Dios que nos dice: no estás solo, yo estoy contigo. Qué bueno es sentir a ese Dios vivo, pero qué triste también es vivir una vida rutinaria, una vida la cual simplemente porque el día sábado está marcado en el calendario que hay un servicio a Dios, pero simplemente no sentimos nada dentro de nosotros. Y en esa noche yo quiero hablar, hermano, de lo que Dios estableció, de lo que Dios deja marcado en la palabra. Y el capítulo 28 me llama mucho la atención porque habla de las vestiduras de los sacerdotes, dice la Biblia. Y habla de una diadema, habla de una lámina, habla de algo que tenía que estar en la frente de Aarón, algo que tenía que reflejarse, algo que tenía que mostrar hacia aquel pueblo, tenía que dar una impresión delante de ese pueblo. Y esa diadema tenía que estar en la frente de aquellos que Dios había escogido para trabajar en el sacerdocio. Capítulo 28, versículo 1. Quiero ir ubicándolo en la historia, en el tema, porque hoy vamos a aprender un poquito de la santidad, un poquito de aquello que es el temor de Dios en nuestra vida, aquello que se tiene que reflejar, aquello que es un sello, porque voy a hablar de sellos también. Voy a hablar de ese sello que Dios pone en nuestra vida. Voy a hablar de cómo un sacerdote debe de comportarse. Y dice el versículo 28: hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano, hablando de la familia sacerdotal, los levitas, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? La Biblia en el Nuevo Testamento dice que somos una generación de sacerdotes y sacerdotisas, servidores del Dios Altísimo, dice la Biblia. A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Los sacerdotes tenían un trabajo muy especial, y la razón por qué eran especiales era porque eran los mediadores entre Dios y el hombre. Ellos eran los que presentaban al pueblo delante de Dios. Ellos tenían una responsabilidad muy grande delante del pueblo y también delante de Dios. Y eso era algo muy especial que Dios había dado a la familia sacerdotal. ¿Cuál era otra de las razones por las cuales eran especiales? Porque ellos, su responsabilidad era custodiar, era defender, guardar la ley. Ellos estaban puestos para que la ley se cumpliera, para que la ley se llevara a cabo, para que el pueblo obedeciera a Dios, y de esa manera Dios podía glorificarse en la vida de ellos. Y otra razón era porque ellos tenían que discernir la voz de Dios. Ellos tenían que tener ese discernimiento, porque Dios les hablaba a ellos y ellos transmitían en la voluntad de Dios al pueblo. Entonces tenían que tener discernimiento. Mire la posición. Si usted es un sacerdote, dice la Biblia que usted debe de guardar y obedecer a Dios. Guardar la ley. Usted no puede imprimir la ley. Usted no puede ser un sacerdote desobediente.
eso hay mucho caos. Discernir la voluntad de Dios. Como sacerdotes tenemos que tener discernimiento. Si no hay discernimiento, hermano, nosotros no podemos desarrollar nuestro ministerio como ellos lo tenían que desarrollar. Entonces vemos, hermano, que hay una responsabilidad grande sobre esos hombres que Dios había escogido para ejercer el sacerdocio. ¿Cuál era la otra razón? Ellos eran los responsables de llevar delante de Dios los pecados de todo el pueblo. Por eso dice el versículo que leímos, dice en el versículo 28, dice: y estará sobre la frente de Aarón. ¿Y qué haría? Y llevará a Aarón, ¿qué llevaba? Las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Ahora, analicemos esta lámina, una lámina que le ponían al sumo sacerdote. Y dice la Biblia que tenía que ser de oro. El oro representa la divinidad de Dios. Y dice la Biblia que tenía que tener unas letras grabadas. No eran pintadas, no eran calcomanías, no eran que las ponían por encima, porque la santidad tiene que estar grabada en nuestra vida. Aleluya. La santidad usted no la puede falsificar. La santidad no es algo que se pueda ver, hermano, por afuera. La santidad nace de adentro. La santidad tiene que ser algo grabado en el corazón del hombre para que el hombre pueda reflejar esa santidad delante de Dios. Ahora, dice la Biblia que cuando el sacerdote ministraba, lo primero que se veía era la consagración y la santidad a Dios. Lo primero que se veía era la frente. Cuando usted saluda a alguien, ¿qué es lo primero que le mira? ¿Los zapatos o qué? ¿Qué es lo primero que se le mira a alguien cuando usted lo saluda? La cara. Y ahí va la frente. Por eso, hoy en día, hay gente que se sube al púlpito, pero no se le mira la santidad, no se le mira la consagración. Aquí vemos un problema serio, hermano, que para servir a Dios hay que estar consagrado a Dios, y la santidad se tiene que reflejar. Por eso los altares hoy en día, hermano, ya no reflejan esa santidad de Dios, porque la santidad de Dios se ha perdido. El sacerdote no podía ministrar sin la diadema. El sacerdote no podía ministrar si no llevaba las vestiduras que Dios había requerido, porque se necesita una vestidura para verdaderamente representar a Dios. Él era el representante de Dios, él era el mediador entre el pueblo y Dios, él era el que presentaba las culpas delante de Dios, y conforme a lo que Dios decidía, eso se hacía. Entonces, hermano, cuando vemos en el Antiguo Testamento, cuando vemos a los sacerdotes, nos damos cuenta que Dios era un Dios exigente, un Dios, hermano, que hasta las vestiduras eran diseñadas por Dios. Las vestiduras no eran cualquier cosa, empezando desde los calzoncillos que usaban. Dios estipuló los materiales por los cuales esos calzoncillos tenían que ser hechos. No podían ser de algodón, tenían que ser de lino, tenían que tener el material adecuado, porque para servir a Dios hay que estar bien, hermano. La vestidura debe de estar limpia. La Biblia dice que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. La iglesia debe de estar guardada para Dios, debe de estar santificada para Dios. Tiene que tener la diadema de Dios, tiene que tener el sello de Dios, la santificación de
en nuestra vida. Imagina, hermano. Por eso es que hay tantas iglesias contaminadas. ¿Por qué? Porque ya no hay santidad a Dios. Y si no hay santidad a Dios, ¿qué van a transmitir? Lo único que transmiten es carnalidad. Lo único que transmiten es vulnerabilidad. Lo único que transmiten es desobediencia, hermano. Por eso es algo serio que en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que vestirse bien. Él no podía ministrar si no tenía el efod. Él no podía ministrar si no tenía la diadema. Él no podía ministrar si no tenía todos los utensilios que debería de tener antes de ministrar a Dios, porque si no moría, dice la Biblia. Era tan serio el problema que la muerte, hermano, si no iba limpio delante de Dios, él ya no salía del lugar donde estaba ministrando. Ahora, la Biblia dice, hermano, en la primera carta de Pedro, ahora nos manda a nosotros. Usted me podrá decir, hermano, eso fue en el Antiguo Testamento, pero ahora yo le voy a enseñar cuál es el problema por el cual muchos no se santifican para Dios. ¿Por qué hay muchos que sienten que es muy difícil santificarse a Dios? ¿A cuántos se les hace difícil guardarse para Dios? Consagrarse para Dios. Aleluya. Si se le está haciendo difícil es porque lo está haciendo por su propia cuenta. Aleluya. Este no es trabajo suyo. Este es trabajo de Dios. Es Dios el que lo santifica. Es Dios el que le da la fuerza. Es la palabra de Dios la que lo mantiene. Es la verdad de Dios la que le infunde el temor de Dios en su vida. La primera carta de Pedro dice en el capítulo 1, por tanto, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Todo surge aquí. Amén, amén. En lo que usted piensa. Ahora dice el apóstol Pedro, póngale un cinto, ciñan los lomos de su entendimiento, aprieten bien esos entendimientos para que no anden pensando locuras, para que no anden pensando en irse al mundo, para que no anden pensando en la mujer ajena, para que no anden pensando en cualquier cosa que los distraiga. Ciñan bien ese entendimiento con la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice, pónganle un cinto, cíñanse, porque cuando ustedes se ciñen, ustedes tienen más fuerza. Los que levantan cargas pesadas se ponen un cinturón, porque si no tienen ese cinturón fácilmente se pueden dañar un disco de la espalda o yo no sé qué cosa, pero algo les puede pasar. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Aleluya. ¿Sabe por qué nosotros le fallamos a Dios? Porque nuestro entendimiento no ha sido ceñido con la palabra de Dios. Lo que tenemos en el entendimiento es basura. Lo menos que leemos es la Biblia. Lo que te va a traer esa firmeza y ese entendimiento en el caminar de Dios, en la palabra de Dios. Si nosotros leyéramos Biblia y nosotros ciñéramos el entendimiento con la palabra de Dios, nosotros no caminaríamos en vuestra ignorancia que antes caminábamos. ¿Por qué no se notan los cambios en nuestra vida? Porque seguimos caminando en vuestra ignorancia como la cual llegamos a la casa de Dios. Seguimos siendo ignorantes en la palabra de Dios y entonces el enemigo tiene la puerta abierta para poder hacer daño y para poder llevarnos nuevamente a fallarle a Dios. Aleluya. El 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos sella
con el Espíritu Santo de Sí, Dios. amén, amén. El sello es un sello de propiedad, es un sello de pertenencia, es un sello de genuinidad. Algo que es original tiene que ser sellado. Algo que es de propiedad tiene que ser sellado. En el antiguo tiempo se sellaban porque era la marca que demostraba que tal persona era la propietaria o propietario de algún terreno. Ok. Efesios habla de esta marca, y por eso yo quiero hablar de marcas, quiero hablar del sello de Dios, quiero hablar, hermano, de lo importante que es consagrarse para Dios, y que si nosotros entendemos en esta noche lo que vamos a hablar, no es difícil santificarse para Dios. Aleluya. Y vamos a ver cuál es el problema que pasa. ¿Por qué la gente se corrompe? ¿Por qué la gente rapidito se hace mundana? Rapidito. Hermano, alguien que deja de venir a la iglesia se vuelve mundano, aunque diga que no. Es que yo allá en mi casa, no, es mentira. Aquí hay algo, hermano, que la Biblia nos enseña, pero vamos a ver el sello. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que ¿cómo está? Viciado. Viciado. ¿Qué es algo viciado? Algo que es adicto. ¿Y qué producen las adicciones? Destrucción. Las adicciones se pueden controlar cuando ya se convierte en un vicio. El alcohólico no puede dejar de tomar, el marihuano no puede dejar de fumar marihuana desde que amanece hasta que anochece, porque ese es su vicio y no puede. Por más que quiere parar, no puede, pero tarde o temprano ese vicio lo va a destruir, ese vicio lo va a llevar a la tumba, ese vicio lo va a dejar loco, ese vicio va a ser el propósito por el cual los vicios tienen un propósito. Y los vicios, las adicciones, su propósito es destruir a la persona. Y el apóstol dice: en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, despojados, aléjense de ese hombre vicioso, aléjense de ese hombre, que ese mismo hombre los puede destruir a ustedes. Desháganse de ese hombre. Antes ustedes eran blasfemos, antes eran malcriados, antes eran alcohólicos, antes eran marihuanos. Hoy ni siquiera no se acerquen a ese hombre y no permitan que ese hombre los siga tentando, porque ese vicio los puede destruir. Consagrar a una persona para Dios y demostrar santidad a Dios a veces es más difícil que volverse mundana. La gente, para volverse mundana es fácil. ¿Por qué es tan fácil volverse mundano? Porque el cuerpo o la pasada manera de vivir está viciada. La pasada manera de vivir es fácil, se adapta a volver a los mismos deseos que antes tenía. Por eso la gente que deja la iglesia, usted se da cuenta, hermano, cómo cambia, cómo en 2 o 3 semanas, hermano, usted ya lo va viendo hablando malas palabras, ya lo vuelve a ver en la cantina, lo vuelve a ver allá en el baile donde tenía años de no ir, pero regresa nuevamente, porque esa es la condición del hombre. La condición del hombre es un cuerpo viciado, un cuerpo, hermano, que nos quiere regresar nuevamente a lo que antes nosotros practicábamos. Por eso usted puede ver, hermano, jovencitas o jovencitos que crecieron en el evangelio, pero nomás se van, se vuelven tan mundanos rapidito. Hay una influencia tremenda, hermano. Es que aprender lo malo es fácil, copiar lo malo es fácil, hablar malas palabras es fácil, comportarse como los del mundo es fácil, hermano. Lo difícil es imitar a Dios,
engañosos. Y lo peor que es un vicio engañoso, es de mentira, es una falsedad. Es una falsedad que nos va llevando, y por eso a la gente le gusta la mentira. A la gente no le gusta la verdad, a la gente le gusta la mentira. Hoy me doy cuenta por qué la gente acepta más la mentira que la verdad, porque la mentira, el cuerpo o la pasada manera de vivir es adaptada a la mentira. Por eso era que visitaba a los brujos, por eso era que le tiraban los caracoles, por eso era que le leían las cartas, porque le gustaba que le dijeran mentiras y hasta pagaba y hacía lo que el brujo le decía, porque a usted le gustaban las mentiras. Aleluya. Hasta le pregunta al espejito, ¿quién es el más bonito? Tú. Y le cree al espejo todavía. Es que al ser humano le gusta la mentira. Amén. Y Satanás sabe que el Señor lo reprenda, que al ser humano le gusta, que hay una pasada manera de vivir que está viciada, y Satanás viene con mentiras, con deseos engañosos, y te empieza a presentar cosas diferentes allá afuera para que vuelvas a caer en la trampa y te vuelve a enredar en esos vicios engañosos para destruir tu vida. Aleluya. Pero dice Pablo en el 23, aquí está el secreto. Aquí está el secreto para deshacerse de ese hombre que está viciado, para deshacerse de esa pasada manera de vivir, ese hombre que le gustan los deseos engañosos, este hombre que le gusta lo de allá afuera del mundo. Y dice, pero aquí está el secreto.